Buenas tardes, soy Claudio Montero y he pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de vivienda sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con compañeros y amigos para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si te interesa saber por qué tu ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o incluso cómo invertir en el mercado inmobiliario, quédate con nosotros a la conversación y participa en los comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos acompaña Gema Alfaro. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Muchísimas gracias por invitarme a compartir este café y este rato con vosotros. No, yo encantado y agradecido de que hayas decidido participar y lanzarte a la conversación, que para nosotros estoy convencido que va a ser interesante. Espero que para ti por lo menos resulte entretenida. Seguro que sí. Gema es arquitecta y es socia directora de su propia oficina de arquitectura, que es Alfaro Manrique Atelier. Están especializados en diseño, gestión de proyectos de arquitectura, inmobiliarios, de living, residencial, ya veremos hasta dónde es residencial, y hospitality, que también nos explicarás qué es eso de hospitality. Y son reconocidos por un diseño bastante singular y reconocible en sus proyectos. Además de eso, Gema es vicepresidente del club del IE, del Instituto de Empresa, Business School, de Real Estate Club. Los antiguos alumnos del club, es vicepresidente, y me decías hace un minuto, fue una idea principalmente tuya y lanzaste... Bueno, en realidad era un club que estaba muerto, ¿vale?, en el IE, que no tenía trascendencia, y junto con otros 2 alumnos nos pusimos al frente con mucho trabajo y muchas ganas y mucha colaboración del propio Instituto de Empresa, y lo levantamos, tiramos adelante, y he estado muchos años al frente de presidenta. Luego, bueno, sigo siendo parte de la junta directiva, soy vicepresidenta, pero sigue siendo un poco como tu bebé, ¿no? Sí, he de decirte que estaría muerto, pero a día de hoy está muy activo. O sea, todos los que estamos en el sector nos llegan mails y notificaciones de WhatsApp y demás de todas las cosas que hacéis. O sea, que a día de hoy está muy vivo. Sí. También participas o eres miembro de WISE, Women in Real Estate Spain. Ya te preguntaré en qué consiste exactamente. Y luego eres vicepresidenta de Mujeres en Hospital. Exacto. ¿Vale? O sea que veo que no sé cómo de largos son tus días, pero te da tiempo a hacer muchas cosas. son largos, pero como si te apasiona lo que haces, ¿no? Que yo creo que eso es algo que tenemos en común, el tiempo vuela y se estira. Se estira, sí. No sé si vuela, pero se estira, o sea, sacas ratos de muchos sitios. Bueno, lo primero que te he dicho, pero te lo vuelvo a decir, gracias por participar. Para mí es un placer reencontrarte, y ahora diré por qué reencontrarte, pero sobre todo, en tu caso, es un perfil que no hemos estado en contacto en mucho tiempo, mirando vuestra página web, artículos en periódicos, cosas que haces, por ejemplo, con el IE. Sinceramente, es una entrevista que hago egoístamente, o sea que no es tanto para la audiencia o de cara a la audiencia, sino que muchas de las preguntas que he preparado es porque me interesan a mí. O sea, te las voy a preguntar egoístamente para saber cómo lo haces, o por qué lo haces, o dónde está el truco, o cómo has ido escalando posiciones y transformándote de la formación de arquitecta como tal a la formación o la acción de empresaria que eres a día de hoy. ¿Vale? Bueno, yo creo que como todos los arquitectos que tenemos, somos pequeñas empresas, ¿no? Pero creo que eso es una novedad que te vas encontrando en el camino, porque en la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Madrid, ¿no?, que es la que conocemos, es una formación fantástica, pero desde luego yo aprendí muchas cosas. Me parece que es una formación dura, por lo menos en el momento en el que nosotros lo hicimos. Me parece que te prepara, yo siempre digo, de la Escuela de Arquitectura sales preparado para combatir en el Vietnam, pero desde luego lo que no te preparas para ser empresario. Para nada, ¿no? Sí. Y me parece que bueno, que hemos ido haciendo lo que hemos podido, porque al final gestionas equipos, personas, sueldos, seguridad social,
impuestos y eres responsable de la vida de tu equipo, en cierta manera, ¿no? Sí. Digo en la introducción que he pasado los últimos años estudiando arquitectura y urbanismo, y en tu caso, tú y yo nos conocemos hace 30 años porque somos compañeros de promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Pero es verdad que luego no hemos tenido relación. Tú me mencionabas ¿Cierto? ahora a un montón de gente de la Escuela de Arquitectura, de la cual a mí algún nombre me suena, pero es verdad que no forman parte de mi grupo de amigos. Con lo cual esto es un reencuentro, y te hago una pregunta que siempre empezamos por ahí, como muy sencillita para una respuesta corta, pero que en este caso también me sirve a mí porque hace mucho tiempo que no sé de ti, y es: ¿quién es Gemma Alfaro? Bueno, Gemma es una mujer muy apasionada, muy activa, pero creo que lo que me define siempre son las ganas, ¿no? Las ganas de hacer cosas, las ganas de seguir, las ganas de disfrutar cada momento de la vida, y eso incluye, que para mí es una parte importantísima de mi día a día, lo que hago, porque ante todo creo que Gemma es una mujer súper afortunada porque me dedico a lo que me apasiona, lo cual me permite, bueno, pues poder invertir mucho tiempo de una manera muy gratificante y muy feliz. Soy una apasionada del yoga, de todo lo que tenga que ver con el bienestar, de la lectura, del diseño en general, desde pequeña, del diseño de espacios, del diseño de interiores, del diseño de moda del mar. Y del mar. Y del mar. Y del sol. Pues yo creo que tendremos que hacer una serie, como estas que están en YouTube, ¿no? No solo un capítulo, sino una serie, ¿no? Y habrá que hacer contigo una entrevista para cada uno de esos temas, porque si no, hoy en una hora... Shorts. Sí, no nos da tiempo a todo. Déjame que dé un paso atrás para entender, aparte de esa pasión, y me dices desde siempre, y además me dices muchos temas. Gemma, ¿dónde naces? ¿De qué ciudad eres? ¿Cuál es tu entorno construido? Es decir, ¿cómo era la ciudad o el pueblo donde te naces y te crías? Y siempre hago una pregunta que es la misma porque a mí me sirve un poco para entender en la infancia, ¿no? Y es: ¿ibas andando al colegio? A ver, varias preguntas. Yo soy de Madrid, nazco en Madrid capital y me he criado toda la vida en Madrid capital, con lo cual núcleo urbano consolidado. Es cierto que en zona residencial he vivido con mi familia en un piso grande, pero que conformaba una urbanización privada, y hasta los 14 años iba al cole al lado de casa, iba andando. Primero me llevaba mi madre, luego iba sola con mi hermano, y a los 14 empecé un poquito más lejos, pero este otro colegio ya estaba en Arturo Soria, que estaba cerca, pero lo suficiente para tener que ir en autobús si no nos llevaba con mi madre algún día. Luego, cuando me independicé, me fui a vivir primeramente a Lavapiés, un poquito de tiempo, luego estuve en Goya, y luego realmente donde estuve bastantes años, y es mi gran recuerdo, es no lejos de aquí, en la calle Juan Duque, que es perpendicular a la calle Segovia, enfrente del Parque de Atenas, muy cerca del puente Segovia, y me encantó, y pasé años maravillosos. Pero por otro lado, con esto que dices como dónde te has criado, es cierto que también desde pequeña los fines de semana íbamos, todos los fines de semana, primero al club de campo, y luego mis padres, como otras familias de la época, hicieron un chalet en las afueras y nos íbamos los fines de semana. Y también pues el verano lo pasaba siempre fuera, en la playa, en la zona de Manilva, y Semana Santa, puentes y algunos fines de semana en el pueblo, que también te da ese entorno. Eso es, o sea que tienes el urbano como principal núcleo de residencia en diferentes puntos de tu vida, no solo me refieres a la infancia, pero luego con ese equilibrio de club de campo o pueblo o casa de campo o incluso playa. O sea, pero y enlazando con eso, yo siempre pregunto, y con los arquitectos me pasa más, porque además, aparte de esta iniciativa de Céntrico, es una conversación que sueles tener con los compañeros. ¿En qué momento tú decides que eres una apasionada de muchas cosas, que va a ser la arquitectura a lo que te vas a dedicar? O sea, o va a ser la arquitectura a lo que vas a estudiar. Porque entiendo que haces BUP y CO, haces selectividad, y de repente tienes un abanico de cosas a las que puedes optar qué quieres hacer. Y a ti, que te gusta de todo, decidiste que era arquitectura. ¿Por qué? Lo tenía decidido hacía bastante tiempo.
de entrada de muy pequeñita, quizás porque era lo que había estudiado mi padre, aunque luego no se dedicó a eso. Me gustaba mucho todo, las ciencias, las matemáticas, y me gustaba mucho dibujar. Y decía que iba a estudiar ingeniería aeronáutica como mi padre, porque, que es una cosa que se me olvidó decir, me encanta viajar y está muy relacionado a cómo ejerzo la profesión. Pensaba que siendo ingeniero aeronáutica en algún momento viajaría muchísimo. Creo que claramente lo confundía con ser piloto. Rápidamente vi que no iban por ahí las cosas y yo desde pequeña me pasaba muchísimas horas en casa dibujando. Cogía un folio, lo dividía por la mitad en horizontal y luego en 3 partes en vertical. Sacaba 6 casillas y hacía maniquís con ropa, hacía pequeños escenarios de casitas, pero hay cajas y cajas y cajas enormes en el trastero de mi madre que los guardaba todos. Me encantaba. Apunto ahí, perdóname, y es un tema también generacional y de edad, porque no teníamos tableta ni móvil, que ahora es muy difícil a los niños que estén horas y horas y horas sentados o algo de eso. Perdóname. Pues me encantaba y me tiraba muchas horas, entonces sí que tuve claro que iba a hacer algo relacionado con el diseño. Y como, bueno, pues me gustaba toda esa parte técnica, rápidamente me decidí por arquitectura. Es cierto que luego ya en un determinado momento, más mayor, avanzado BUP, y compraba muchas revistas de diseño de moda, intenté convencer a mi padre de dejarme irme a Italia, que allí se estudia diseño, porque yo la profesión la ejerzo, y luego lo hablaremos, ¿no? Nuestro estudio está muy enfocado al punto del diseño y del interiorismo, y ahora mismo es algo relevante en los negocios y en los proyectos, pero cuando yo hice arquitectura no lo era. De hecho no había ni en la Politécnica, ni el grado de interiorismo, no. Yo tengo ahí las revistas de arquitectura, muchas, otras las tengo en casa de mis padres, pero yo me acuerdo que cuando hicimos la carrera, hablar con los compañeros o incluso con los profesores era despectivo. Era despectivo. Lo has dicho tú, ¿eh? Has terminado la frase. Bueno, es que yo en mi propia casa a mi padre intenté convencerle y me dijo que en su casa se estudiaba una carrera. No, bueno, y creo que yo puedo ser convincente y no me valió de nada, y lo intenté de muchas maneras. Entonces, bueno, pues arquitectura me encanta y estoy orgullosísima, y a mí hago muchas cosas, pero tú que yo soy arquitecto, sí. ¿vale? Aunque luego me dedique mucho más al mundo del diseño, a la gestión de proyectos, pero soy arquitecto y me encanta, y ha sido, si volviera atrás, posiblemente volvería a hacerlo igual, porque ha sido una gran base, una fantástica base, aparte de una experiencia personal determinante. Pero yo opino como tú, que a día de hoy la visión del público, incluso de los clientes, incluso de la profesión del arquitecto, es más completa o más global, pero cuando estudiábamos el interiorismo y el cuidado de los materiales o los colores o el bienestar de los espacios y demás, eso correspondía a otro. Pues ya viene otro a colocar muebles, bueno, pero el arquitecto es menor, que era diferente, ¿no? Creo que ha cambiado. Hemos ganado ahí, yo creo. Sí. Yo empecé trabajando en interiorismo, ¿eh? Yo acabé la carrera, bueno, antes de acabar la carrera, y busqué, o sea, un verano me busqué con las revistas de interiorismo que yo sí me compraba, y de los proyectos que tal, levanté el teléfono, no había internet, empecé a llamar y terminé trabajando con Nacho García de Vinuesa, que en ese momento hacía muchísimo discotecas y clubes famosos de Madrid del momento, y restaurantes, hizo muchos restaurantes. Empecé con Nacho. Haces la carrera, en la carrera nos educan para ser determinado tipo de arquitecto, que es lo que estamos hablando, pero sin embargo, lo que yo he encontrado por tu currículum es, nada más terminar, decides ponerte de empresaria. Tú eres una mujer valiente, ¿no? ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo algo intermedio? Sí, venga, cuéntanoslo. Claro. Yo durante la carrera, los últimos años ya estaba trabajando, que eso te va curtiendo. Aparte, yo los últimos años de carrera tenía influyó mucho el tema personal, tenía una pareja que era más mayor que yo, arquitecto, con lo cual que él ya estaba ejerciendo, y te va aproximando a la profesión y va colaborando con él. Independientemente empecé a trabajar, hice algún concurso con algún profesor, pero sobre todo la persona con la que
que realmente fue determinante para mí en esa época fue Andrés Perea, fui alumna suya. Andrés era un gran arquitecto y sobre todo era un profesor y un estimulador de mentes brutal. Y para mí eso fue un catalizador de ganas, de muchísimas cosas. Entonces ahí vas aprendiendo. Termino la carrera, sigo trabajando con él, luego con otro profesor, que estuve también bastante, otro año más o por ahí, hasta que decido que quiero ver la arquitectura desde el punto no solamente del estudio del arquitecto de autor. Y me voy a una empresa más grande que se llamaba Proyecto, que tiene arquitectura de ingeniería. Vale. Y hacían también gestión de proyectos. Y estuve un año con ellos. Yo acabo en el 2002 y estuve pues hasta 2005 en Proyecto. Y ya estando en Proyecto empecé a hacer mis propios proyectos. Me salió la oportunidad de hacer una vivienda unifamiliar bastante interesante del hermano de una amiga mía y su mujer, que decidieron confiar en mí. Me dijeron, preséntales una idea. Se la presenté, les encantó y ese mismo invierno, trabajando en Proyecto, ya me salieron 3 viviendas unifamiliares. Con lo cual, con una compañera que tenía en Proyecto, que nos hicimos muy amigas, dije, oye, yo me voy de aquí, voy a empezar a trabajar por mi cuenta, porque creo... Y ella estaba interesada, empezó a ayudarme y luego al año siguiente ella dio el salto también, se salió y nos asociamos. Y estuvimos un tiempo asociadas hasta 2010, que ella decidió que quería dar un paso atrás y dedicarse más a su vida personal. O sea que hasta 2010 funcionas como arquitecta propia, haciendo trabajos tuyos, proyectos tuyos, con tu socia. Vale. Sí. Y entonces, con ese bagaje ya, ¿cuándo empiezas con Emily Manrique? ¿Cuándo decides asociarte a Emily? Enar se va del estudio en el 2010 y en el 2011 yo conozco a Emily. Emily Manrique es mi socio, es el 50%, el Faro Manrique Atelier, es el director creativo y es también mi pareja. Le conozco en el 2011 por temas profesionales. Hubo inmediatamente, él tenía su estudio en Barcelona con 2 socios con los que actualmente seguimos colaborando, son unos arquitectos fantásticos. Y nosotros, bueno, empezamos a hacer alguna colaboración entre que yo seguía teniendo mi estudio, allí en Barcelona, y luego Emily decide mudarse a Madrid. Las sinergias eran cada vez mayores y finalmente decidimos asociarnos nosotros, y esto fue ya a final del 2011. Con lo cual, por hilar siempre, porque en estas conversaciones, aparte del recorrido personal, entra la crisis del 2008, claro, porque eso fue crisis para todo, pero nosotros en el sector inmobiliario fue demoledora. Entonces, además tengo anotado también que en un momento dado, de esos que han mencionado diferentes sitios, colaboras con el Ayuntamiento de Camarma, o sea que ves no solo el estudio de autor, donde la arquitectura se trata más como una disciplina artística o de firma. Luego has hablado de un estudio y ingeniería, donde se trata desde el punto de vista más técnico o politécnico, y luego hablas pero a la vez compaginas con el ayuntamiento. ¿Qué partes de esos 4 sitios habías visto en la escuela o te habían orientado en la escuela, y qué partes son completamente distintas y ni siquiera te habían preparado para eso? Mira, yo el ayuntamiento surge casi a la vez de montarme por mi cuenta. Cuando me voy de Proyecto y me pongo por mi cuenta, coincide que esta chica a la que le estaba haciendo la casa, el padre me conocía y demás, y él era el alcalde del municipio, y coincide que queda una vacante en urbanismo. Y me lo comentan y voy a hacer una entrevista al ayuntamiento. Me cogieron y luego coincidió que un arquitecto se fue, otro se jubiló y rápidamente como que me quedé bastante colocada como jefe de urbanismo, ¿no? Fue
un aprendizaje brutal, porque esto fue del 2006 al 2010, a diciembre del 2010, y aprendí muchísimo. Yo había hecho la especialidad de urbanismo en la escuela, pero aprendí el urbanismo real, aprendí de promotores, conseguí contactos de suelo, incluso de legal, ¿no? Porque ellos tienen una abogada fantástica que se llama Inma, que sigue en el ayuntamiento, con la que trabajas, ¿no? El día a día, y aprendí muchísimo. Fíjate que para la parte del ayuntamiento creo que la escuela me dio mayor cobertura de formación, porque entré con un nivel muy bueno. Por la parte de urbanismo, ¿te refieres realmente? Por la parte de urbanismo, como muy bueno. No estaba preparada para lidiar lo que son, y era el momento de, cuando yo entro en el ayuntamiento 2005-2006, o sea, era el momento de... A tope. Estaba haciendo promociones y suelo en todos sitios, y urbanizable, y todo lo rústico y más. Era brutal lo que tú tenías que apoyar, lo que tenías que defender con promotoras, era intenso, y eso no sales preparado. Pero yo realmente, donde creo que he notado mayores deficiencias, es como te comentaba al inicio, con el punto casi empresarial, de estrategias de empresa, de negociación, de equipos, de muchas cosas. Incluso ahora que hay tanto debate con estamos en HNA, seguridad social, al reta, no reta, pasarela, esas cosas, o sea, no nos las habíamos ni planteado, ¿vale? Ya nos lo vamos encontrando todo de golpe por el camino. Eso es lo que yo he hecho más en falta. Como mayor carencia de la formación como arquitecto. Vale. Porque en lo demás la formación de la escuela es brillante, ¿no? Hablas de 2008, llegas al 2010, hemos hablado de la crisis. De 2008 al 2011 empiezan los estudios del doctorado, por hablar de formación y de la escuela otra vez. Y haces el DEA, el Diploma de Estudios Avanzados. ¿Tú crees que fue la formación parte de la solución a la crisis? O sea, ¿tú recaes en el doctorado por la crisis y de repente dices, bueno, ahora que hay poco trabajo, voy a volver a estudiar? No, para nada. Yo el doctorado siempre había querido hacerlo, y luego yo no hice la tesis, ¿vale? Yo hice el DEA y la suficiencia investigadora. Lo que ocurre, yo en el 2000, del 2005 al 2006 hice el máster de Project Management Internacional para hacer el tema de gestión de proyectos, no para trabajar de proyectos. ¿Ese dónde lo hiciste? En la Camuñas. No porque quisiera trabajar de proyecto, que no quería saber gestionar mejor mis proyectos y poder ofrecérselo a mis clientes, ¿no? Me pareció una formación muy interesante, dentro de que haciendo el propio programa me preguntaban, ¿tú quieres el proyecto? No. Y era como, ¿qué haces aquí? Quiero aprender para mi estudio. Bueno, yo creo que no hice ese curso, pero sí hice cursos de Project en su momento. No llegué a certificarme del PMBOK, pero me parece una formación que todo arquitecto debería tener. A mí me parece buenísimo. O sea, porque creo que es una formación internacional y válida para todo tipo de proyectos, pero es que el proyecto de arquitectura o el proyecto edificatorio realmente cumple con todos los requisitos para aplicarle toda la práctica del proyecto. Absolutamente. El caso es que el tema del doctorado siempre había querido hacerlo, pero eso me parece una formación, en mi caso yo lo enfocaba como una formación más para ti, más para enriquecerte, más para disfrutarla, para seguir creciendo y evolucionando. Y cuando empieza la crisis, que a mí la crisis no me empieza en el 2008 por los proyectos que teníamos, porque luego tenía un cliente promotor que estaba haciendo promociones en Rumanía, y a mí la crisis me empieza a afectar casi en el 2009, ¿vale? Y cuando me empieza a afectar la crisis, Enar y yo empezamos a hacer proyectos en Rumanía, y iba y venía bastante a Bucarest y luego a Sibiu, en la zona de Transilvania. Y eso me salvó bastante. Yo hasta final del 2010 no noté la crisis. Para mí los años duros fueron el 11 y el 12 personalmente, pero es cierto que el trabajo se ajusta de volumen, y entonces cuando digo, bueno, pues voy a aprovechar para hacer el DEA, que siempre he querido hacerlo. Sí, pero no porque, no era ninguna solución a nada, y de hecho no lo fue, pero lo hice porque yo quería hacerlo. No, me parece muy bien. Yo, fíjate, el doctorado lo empecé un poquito más tarde que eso, ya no había DEA. O sea, yo hice asignatura de doctorado, pero no tenía suficiencia investigadora y no te daban el diploma de estudios avanzados. Entonces, yo lo tengo,
pero no tengo manera de demostrarlo, porque en ese plan de estudios del doctorado no tenías como esa meta volante. Pero vamos, tampoco hice la tesis luego, ¿eh? Pero como tú bien dices, yo creo que eso es un tipo de formación que, a no ser que vayas a ser profesor titular de tal, Exacto. es para uno mismo, con lo cual yo confío y siempre pienso que está ahí. O sea, es decir, que en algún momento de mi vida volveré al doctorado. Totalmente. Yo siempre pienso que cuando quiera, si en algún momento quiero, me apetece o tengo tiempo, puedes hacer la tesis. Bueno, me pareció un valor para mí. Hemos hablado de formación, y me dices que en ese caso no, pero luego haces el programa superior de dirección empresarial, programa superior de dirección de empresas inmobiliarias en el IE Business School. Ahí sí esa formación es directamente de aplicación al trabajo. Absolutamente. En mi caso eso sí que fue totalmente diferencial. Yo decido hacer esta formación en el 2011. Vale. Empiezo en septiembre del 2011. Es un año duro porque el Instituto de Empresa es una de las mejores escuelas de negocios de España. El IE y el IES son las mejores y del mundo. Porque sale siempre en los mejores rankings. Yo estoy orgullosísima de pertenecer al IE, casa a la que sigo muy vinculada. Inviertes mucho tiempo, mucho dinero, porque es un desembolso económico importante, pero lo estoy muy consciente de que precisamente ahí sí que yo estaba empezando a notar de forma crucial la crisis. Tuve muchas dudas si hacer un MBA más generalista, un executive más generalista, o este que era muy enfocado en inmobiliario. Pero bueno, si el inmobiliario se está viniendo abajo, ¿qué hago estudiando inmobiliario? Pues a ver, somos personas y habitamos en edificios, habitamos en ciudades. Esto tiene que pasar y tiene que remontar. Digo, ¿y a mí qué me gusta? La arquitectura, el inmobiliario, o sea, el diseño. ¿De qué sé de esto? Digo, es que es absurdo que ahora pretenda meterme en una farmacéutica. Me hice el programa, es un año, como te digo, completo. Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, hice una red de contactos increíble. Los profesores son brutales en el IE y te involucras todo lo que tú quieras, ¿no? Trabajas con el método del caso, estás continuamente con tus compañeros, que aprendes tanto de los compañeros como de los profesores, porque tenía perfilazos en la clase y en mi propio grupo de trabajo, y fue genial, y de ahí saqué una red de contactos, un amueblamiento de cabeza diferente, y una red que luego tú te tienes que trabajar, y seguir cultivando, pero que fue diferenciador, sí. Y ahí, por ejemplo, ahora va a ser el Congreso de Arquitectos de Madrid, en febrero me parece que es. Uno de los temas que se trata es cómo es la profesión, hacia dónde va la profesión, qué visión tenemos de ella, ¿no? Siempre entre los compañeros hay la discusión de qué es ser arquitecto. Si arquitecto es el que tiene su propio estudio y proyecta sus propios diseños, o el que trabaja en un ayuntamiento también es arquitecto, o el que trabaja en urbanismo también es arquitecto. Cuando tú estudias en el IE, ¿de qué te das cuenta de esas carencias que tienes? ¿Y dejas de ser arquitecto y pasas a ser empresario? ¿O cómo enlazan? Porque son lenguajes diferentes. O sea, realmente la manera de pensar no tiene nada que ver. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Yo creo que no son... A ver, sí son diferentes y no son diferentes. Yo me lo tomé como algo totalmente complementario. Yo afronté la formación inmobiliaria, que es como un MBA especializado en inmobiliario, como una vía para ampliar mi visión, ¿vale?, como una formación absolutamente complementaria y muy necesaria, y como algo para complementar y nutrir mi propio estudio. Y también, por supuesto, en un momento muy complicado, con la intención y validando mis opciones,
oye, y si el estudio no sigue adelante y no va bien, me he formado en una de las mejores escuelas de negocios y podré tomar otra opción dentro del mundo inmobiliario. O sea, era un plan A y un plan B al mismo tiempo. Sí. Vale. Sí. Pero yo me pasó un poco como cuando hice el máster de Project, los profesores preguntaban, ¿no? Pero yo era como el toque exótico, ¿no? Era la única que no éramos tampoco, bueno, una compañera nuestra en la escuela estaba también, éramos 4 arquitectos en la clase, de los cuales 2 lo que querían era estar en empresa. Y yo era la única que tenía mi propio estudio. Y me dijeron, ¿tú qué quieres hacer? Yo seguir con mi estudio. Lo que quiero es nutrirlo, complementarlo y poder adaptarme porque yo lo que veía claro era que la crisis iba a hacer una limpia y una profesionalización del sector. Y cuanto mejor entendiera a mis clientes su forma de ver el negocio y pudiera acompañarlos, más iba a poder hacer lo que a mí me gusta, que es diseñar. ¿Vale? Y podía entender, sumar y ofrecer soluciones, ¿no? Y al mismo tiempo tener ese plan B. ¿Qué me encuentro? Que en asignaturas era absolutamente buena, con resultados relevantes, aportaba a la clase, aportaba al grupo, me iba fenomenal, pues como era en urbanismo, era en project management, la parte que teníamos hotelera, porque yo ya ahí había empezado a tocar el sector hotelero, bueno, en muchísimas asignaturas, pero había otras que para mí fueron un auténtico drama. Dirección financiera, economía, o sea, no, y como aún seguía teniendo el estudio, porque yo afortunadamente nunca tuve que cerrarlo, pero tenía una empleada solamente y pasábamos todas las tardes en clase, bueno, 3 tardes a la semana en clase hasta las 10 de la noche, más luego todo el fin de semana haciendo cosas del IE, iba todo el rato ahogada de tiempo, entonces tampoco le podía dedicar muchísimo tiempo a ponerme al día de una base que yo no tenía. Finalmente opté por coger un profesor particular que me recomendaron, que daba clases a mucha gente de MBAs del IE, salía a las 10 de la noche de clase y me quedaba con él en su casa, que vivía cerca del IE, hasta las 11:30 de la noche. Un sacrificio aprendiendo grande. Economía. O sea, sí, fue un sacrificio bastante grande. Un sacrificio luego que me recompensó, me esforcé muchísimo, pero fue muy, muy gratificante, acabé fenomenal. De hecho, y es algo que lo cuento con orgullo porque me costó tanto esfuerzo, acabé el número 1 de la promoción, me dieron un premio del IE y bueno, y el mejor premio fue poder continuar después con el club, y hoy en día soy profesora en el Instituto de Empresa también, ¿no? Entonces, o sea, que sí que cambió tu visión de lo que era ser arquitecto, porque tú has dicho en un momento dado, entender a mis clientes, entender los proyectos, entender sus negocios. Una de las preguntas que tenía aquí, y que creo que con eso lo has descrito muy bien, pero me gustaría incidir es, ¿tú crees que entonces el arquitecto debería ir un paso más allá de lo que es el proyecto arquitectónico? Sí, pero eso yo lo he creído, yo creo que desde que estuve en Proyecto y luego cuando hice el máster de Project Management yo ya lo creí. Precisamente si me meto en esta formación del IE es porque yo ya tengo esta inquietud. Era casi como contradictorio, como yo quiero seguir diseñando porque a mí me apasiona diseñar, pero tengo un cliente que es como muy directo y siempre dice, sí, muy bien, tú me traes esto, que me encanta, pero aquí, ¿quién paga la fiesta? Yo. Pues yo tenía que entender qué había que hacer para pagar esa fiesta. Y si yo puedo ofrecer soluciones, hay veces que a los clientes les hacemos parte de la gestión de los proyectos, era más viable que a mí me dejen hacer ese diseño que quiero ofrecerles y que quiero que sea la imagen de mi estudio. En el estudio hay un control absoluto, pero incluso en proyectos muy grandes que hacemos, muy grandes de flex living, hoteleros con unos budgets muy importantes de diseño y interiorismo, normalmente cuando licitamos nos vamos nada del presupuesto que nos han dado y sabemos revertirlo inmediatamente porque tenemos un control bastante importante de los proyectos. Y luego aparte te sientas con gente con la que sabes mantener una conversación, entenderles, y eso genera un networking que es fundamental y que creo que grandes escuelas de negocios te lo proporcionan de manera impagable. Luego ya cada uno que lo quieras, como lo quieras seguir trabajando. Creo que tienes que ser generoso, ese, ¿no?, lifelong learning,
dar y estar dispuesto a recibir, pero ir siempre alimentando esa red, nutriéndote tú para poder ofrecer y estando ahí para seguir, ¿no? Como co-creando con los demás. Bueno, en eso creo que está claro que tú y yo estamos muy de acuerdo. Sí, totalmente. Hemos tenido formaciones o vidas profesionales paralelas. Estábamos hablando antes en las escuelas de negocio donde yo he trabajado. Sí. Esta iniciativa mismo de divulgación que hacemos es un poco eso. Es decir, oye, a lo largo de la vida profesional te encuentras con mucha gente, yo digo siempre, buenas personas y buenos profesionales. Absolutamente. Con los que merece la pena tener este tipo de conversaciones y a la vez divulgar. Es decir, estoy seguro que lo que estás contando tú hoy y lo que han contado otros invitados y demás, nos sirve. O sea, se trata de... Hablaba Gumersindo Fernández, que estuvo aquí, de la filosofía de pelotilla. Es el que se escondía en clase y no enseñaba al otro lo que hace. Yo soy de los que cree, y lo que tú estás diciendo también es, no, al revés. O sea, cada uno que traiga a la mesa sus aprendizajes, compartamos y crezcamos. Una pregunta un poco técnica, pero que me interesa también saber, por eso te decía que es un poco egoísta. ¿A vosotros cuando os llega, por ejemplo, un cliente con un proyecto concreto, estudiáis el proyecto de tal manera que sabéis cuántas horas, hombre, os va a llevar la realización del proyecto? Incluso, entiendo, ahora te preguntaré por qué gente tienes en el estudio, por si es el delineante, si es el del cálculo de estructuras, si es luego horas, hombre, de dirección de obra. ¿Llegáis a ese cálculo de proyecto para saber cuántos proyectos tenéis ahora en el estudio, cuántos lleva cada uno, horas valle, flujo de horas, ese tipo de cosas? Son dos cosas. Una cosa es cuando presupuestamos y otra cosa luego es el control que llevamos en el estudio de horas y recursos que nos va consumiendo cada proyecto. Vale. La hora de dar honorarios, yo creo que es el peor momento de todos los estudios. Vale. Siempre tienes el miedo de, me quedo corto, me paso, que a nosotros nunca nos parece que nos pasamos, pero a veces a los clientes sí, y hay veces que tienes opción. Yo nunca he dado un presupuesto que yo considera tan alto para decir tengo que regular. Siempre lo que ofrezco es, entonces, ¿crees que no entro en precio? Pues lo que te quito es un poquito de alcance, que podamos seguir haciendo factible el encargo, pero yo te tengo que recortar alcance porque yo te lo calculo en función de mis recursos, ¿vale? Pero eso es el momento más difícil. Siempre intentamos un poco en función del trabajo que vemos que va a llevar y del presupuesto que tiene el proyecto adecuarlo, y para eso vemos cuantitativamente, pues eso, presupuesto, dónde está ubicado, porque nosotros hacemos proyectos por toda España y ahora también desde hace un tiempo a nivel europeo. Entonces no puedo valorar igual un proyecto en Roma o en Canarias, que trabajo muchísimo, que un proyecto que tengo en Madrid, simplemente por un tema de viajes, visitas y demás, ¿no? Vemos más o menos qué personas del estudio van a estar asignadas a ese proyecto, cuántos meses aproximadamente va a llevar y sueldo mes, más el porcentaje de beneficio que queremos tener, más el porcentaje fijo que se lleva de gastos indirectos del estudio, y con eso un poco aproximadamente tratas de establecerlo. Y luego también nos hacemos una serie de preguntas. ¿Este proyecto nos interesa estratégicamente? ¿Este cliente nos interesa estratégicamente? ¿Este proyecto no nos interesa al cliente? El proyecto igual no nos va a dar continuidad, ¿no? Pero nos va a permitir hacer un wow de diseño que nos va a dar mucha repercusión. Nosotros hemos hecho proyectos que prácticamente hemos ido a pérdidas y hemos ido a por ellos y los hemos sacado porque sabíamos que era un proyecto que te coloca. Igual que hemos hecho proyectos que dices, este proyecto no me aporta mucho, pero es un cliente que va a ser de continuidad, pues también vas adelante. Y hay otros que, sin embargo, dices, mira, no me aporta más, pues o me sale muy rentable o no lo hago. Y luego, por otro lado, lo que intentamos ver es qué tiempo se nos lleva cada proyecto. Entonces, las personas del equipo hacen un Excel al final de la semana con las horas que han invertido en cada proyecto. Y así vemos más o menos de este proyecto, tal hotel, se ha consumido tantas horas de esta persona que es arquitecto, tantas horas de esta persona que es interiorista, tantas horas. Y luego, por supuesto, a la hora de presupuestar también están los colaboradores. Nosotros tenemos nuestra ingeniería colaboradora habitual,
nuestro estructurista, luego algún colaborador externo más que podamos tener, pero todo eso son externos, ¿no? Y lo que haces es les pides presupuestos y los sumas a lo tuyo, ¿no? Contado así, se parece muy poco a lo que nos contaron en la escuela de lo que era un estudio de arquitectura y muy poco a lo que eran los estudios de autor que tú empezaste a trabajar. Y me sonreía porque eso de mi mujer es consultora, ella estudió matemáticas y es consultora de toda la vida, siempre ha trabajado en lo mismo, y yo siempre la oigo el tema de las horas, hacer las horas, es muy de consultoría, es para qué cliente trabajas y dónde pones tu tiempo, para luego realmente poder ver dónde se te va el tiempo y cómo presupuestar a futuro. Pero eso me suena a empresa, a consultora, no me suena a oficina de arquitectura. Pues nosotros lo de las horas, y es como llega el lunes a media mañana, digo, a ver, tú no has mandado las horas, o sea, es importante, es importante. Con todo esto, no sé cómo vamos de hora, te pregunto, me has citado en varios momentos hoteles, hospitality, clientes. Voy a dar un pasito más. Ya sabemos que tienes una gran empresa. No sé cuántos empleados sois ahora o cuánta gente trabajando en la oficina. Sí, en el estudio somos 12. Vale. Luego los colaboradores externos y los colaboradores habituales, porque hay gente que ha estado en el estudio bastante tiempo y luego se han ido montando por su cuenta o lo que sea. Igual trabajan dándonos apoyo puntual cuando hay picos de trabajo. De trabajo, sí. Vale. No, sabiendo todo eso, ahora lo que te iba a preguntar es, ¿qué tipo de clientes tenéis? Es decir, después entiendo que el Instituto de Empresas supone un cambio en la manera de gestionar el estudio, de ver la profesión, de relacionarte con la profesión, de relacionarte con los profesionales de la profesión. ¿Qué tipo de clientes tenéis ahí? ¿Existe un cambio del tipo de clientes de antes del IE y después del IE? En cierta manera sí. También hay un cambio de perfil de cliente por el IE, obviamente, que te abre una puerta a otro tipo de contactos, pero también hay un cambio de ciclo. Vale. Yo hago el IE, yo por ejemplo, estando en el Instituto de Empresa, tuve de profesor a Ismael Clemente, al CEO de Merlin, o sea, es como en un momento en que él lo contaba, que él en ese momento aún no había montado Merlin, estaba en una empresa alemana y llegaban los alemanes y él decía que aterrizaba con los alemanes en Barajas y las noticias que salían de España de la prima de riesgo es que se esperaban, que decía, pero todo está normal en la calle, se esperaban que íbamos a estar, o sea, es que era tremendo. Bueno, es que era tremendo. Era tremendo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo acabo el IE, el 2013 para mí siguió siendo duro y el 2014 empezó a cambiar. Y el IE a mí que me da acceso a otro tipo de compañías. Yo ya trabajaba con cadenas hoteleras, pero de otra manera. Por un lado, me asocio con Emili, que era muy reconocido en el mundo del diseño. Él viene del diseño de producto, del diseño de mobiliario, había ganado premios de diseño. Por otro lado, One Shot, que son una cadena de hoteles boutiques con un diseño alucinante, todos diferentes, tal, que estaba como comenzando. Su CEO, siempre vamos a estar súper agradecidos, Felipe Mendieta, nos dio la oportunidad, hicimos varias propuestas, al final hicimos uno de sus hoteles y eso nos posicionó mucho. A día de hoy seguimos trabajando con ellos, estamos haciendo ahora mismo un hotel maravilloso en Lisboa y eso fue otro cambio relevante y sobre todo a raíz de lo del IE, pues yo accedo a trabajar cuando empiezan las OCIMIs, a trabajar con una SOCIMI, con un fondo. Cambia mucho el sector porque de repente se profesionaliza. Los hoteles, ¿a quién empiezan a pertenecer? A fondos, a SOCIMIs. Entonces a mí ya no me llama el hotelero independiente, me llama la cadena o me llama el fondo y sigo trabajando para cadenas que son de las grandes, bueno, de España y a nivel mundial, ¿no? Barceló, por ejemplo. Con Barceló estamos trabajando, trabajo para otras, pero que al final son más en modalidad de franquicia. Barceló es propietario de sus hoteles, pero hemos hecho Marriott, hemos hecho Hilton, ¿no? El Tree, Curio. Bueno, cambia mi tipo de cliente por lo del IE y cambia el sector. Cambia el sector, sí, cierto.
porque ahí aterriza todo ese ámbito internacional que hasta ese momento, el boom inmobiliario hasta el 2008 era patrio completamente, o sea, y de andar por casa, vamos a decir. De andar por casa. O sea, todos los promotores son dispersos, el crédito promotor se le da a cualquiera y no está profesionalizado toda esa gestión que dices tú. Los hoteles había los grupos hoteleros, pero también había mucha gestión particular de gente que tenía un hotel, dos hoteles y no tenía más. Claro, totalmente. A ver, y nosotros lo que teníamos clarísimo, yo ya hacía cosas de hoteles, a Emily le encantaba el sector, aunque no lo conocía, pero él aportaba toda la carga de diseño. Y si algo teníamos claro es que era que en España el turismo iba a seguir estando. Y decidimos apostar mucho más por el sector hotelero y por meter diseño en la parte urbana del hotelero. Porque no se estaba dando tanto, no. Y bueno, fue una buena apuesta, y a día de hoy pues en el estudio está especializado en hospitality, y a raíz de los últimos años, los cambios que vinieron, que la pandemia yo creo que fue catalizador de una de esas tendencias, un poco hotelización de muchos tipos de activos, hibridación y este mundo más híbrido, más flexible. Hacemos muchos proyectos de flex living, ¿no? Y de living. Tengo precisamente aquí con el dedo marcada la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero ya la adelantas tú. Te he presentado como especialista en diseño, gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios Living, y también vicepresidenta de Mujeres en Hospitality. Entramos ahora en ese tema. ¿Ya? Sí. ¿Qué es Living y qué es Hospitality? Vale. Hospitality es sector hotelero, pero no solo comprende la parte de hoteles, sino todo lo que es alojamiento temporal. Es decir, edificios de apartamentos turísticos, incluso un co-living puede estar, aunque ahora en normativa entra más regulado, por temas de vivienda, porque entra en suelos residenciales y demás, pero el hospitality comprende todo lo que son alojamientos temporales. ¿Entraría una residencia de estudiantes, por ejemplo? Sí, en cierta manera sí. Y living, bueno, nosotros estamos muy especializados en flex living, como muchos de los edificios que hemos hecho recientemente, que son estos edificios híbridos entre el residencial y el hotelero. ¿Por qué? Porque tienen un gestor profesional, tienen una marca, y normalmente tú te alojas por cortas estancias que van desde 2 semanas igual a pocos meses, ¿no? Y era algo que antes no existía de una manera profesionalizada, con grandes marcas, en edificio completo, con gestión profesional, con todas las garantías, ¿no?, que da eso. Pero en los últimos años, porque nos han llegado ya las tendencias de fuera y por las necesidades que se van creando en la sociedad, el cambio es evidente de la ciudad, de la sociedad, demográfico. Bueno, es una tendencia imparable, y que a nosotros empezaron a llamarnos para este tipo de productos precisamente por nuestra especialidad en el sector hotelero, ¿no? Vale, cuéntanos, por ejemplo, ahora que mencionas eso, por dar un paso más adelante, habéis hecho los Vicasa. Sí. Cuéntanos qué es eso para alguien que no sabe, o para mis padres si escuchan el podcast, o otra generación por encima, dice, es residencial, pero no es una vivienda, pero es un hotel, pero es temporal, pero ¿eso qué tipo de edificio es? Vicasa es una marca que crea Greystar. Greystar es uno de los mayores tenedores, si no el mayor tenedor de vivienda en alquiler del mundo. O sea, un fondo es una compañía americana grande que tiene otros inversores y demás, y que es operador. También nosotros, terminada justo pandemia, empezamos a trabajar con ellos, nos llaman para generar este concepto, vale. Vicasa. Ellos tienen la marca, tienen la idea, pero nosotros, y con unos valores de marca, ¿no? Y nosotros hemos generado después todo ese imaginario de cómo plasmarlo hasta la señalítica de los edificios, todo. Hay 3 grandes Vicasa a día de hoy en Madrid, próximamente va a haber más, que son en Rivas, que es el primero que hicimos, en Valdebebas y en San Sebastián de los Reyes. Son suelos terciarios,
¿vale? Vale, o sea, eso con respecto a urbanismo, te lo digo porque el podcast lo escucha gente que es profesional y cosas que no. Cuando dices suelos terciarios, es que no es un suelo destinado a uso residencial vivienda. Vale. Con lo cual no puedes hacer una vivienda convencional, una vivienda que es como las que podemos tener aquí enfrente, que se alquilarían por la LAU, por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino que digamos que la licencia es de hotelera, de apartamento turístico. Pero, ¿cuál es la vocación? Que sean para larga, para media y larga estancia, siempre sin llegar a un año, que es lo que permite la ley. Son todos pequeñas unidades de vivienda, todos con su baño, depende si es estudio, un dormitorio o 2 dormitorios, con su cocina totalmente equipada y sobre todo con unas grandes zonas comunes en las que tienes absolutamente de todo. En todos los Vicasa tenemos pet spa para mascotas. ¿Sí? Sí. En el de San Sebastián de los Reyes tenemos cine, tenemos una sala de cine espectacular, salones sociales, coworkings, o sea, todo tipo de zonas de calistenia exterior, piscinas, por supuesto, gimnasios interiores, gastroteca, unos rooftops increíbles con zonas de barbacoas. O sea, realmente tienes todo lo que te puedas imaginar, trasteros, lavanderías, por si aparte quieres, aparte de tener la lavadora que tú tengas en tu apartamento, y una garantía total de que tú pagas una cuota al mes, que sería un alquiler más todos los servicios, y tú tienes todos tus consumos. Si tú pagas 1.100, tú sabes que vivir te vale 1.100 euros, y aparte tu alimentación, pero no tienes ya ni wifi, ni te ahorras el gimnasio, no tienes ningún gasto más, tienes tu plaza de garaje, tienes todo, ¿no? Luego ya dependiendo, pues puedes contratar más limpieza, más una serie de extras. Y con un gestor profesional, una recepción, por supuesto, 24 horas, cualquier cosa que te ocurra, ahí están. Aparte que también sirve de dinamizador de vida social. Cuando empezamos con los proyectos se esperaba que iban a ser como para gente muy joven, ¿no? Y realmente, bueno, a mí me sorprendió, el primero que abrió fue Rivas, y ibas y veías mucha gente mayor, pero mayor, gente que se va en verano al pueblo, a la playa, y en invierno dice, para que voy a tener mi piso cerrado, me vengo 5 veces a Madrid, lo tengo todo resuelto, está todo perfecto. Muchísima gente que se separa, que está en un momento de transición, que viene un mes a Madrid o 3 meses. Yo misma voy a hacer una obra ahora en mi casa, sin tardar mucho tiempo, y me voy a ir a uno de los Vicasa a vivir temporalmente, o sea, ¿no? Sí, que no es necesariamente dirigido a jóvenes como tal. No, para nada. Si tienes una no es un coliving. No es un coliving, vale. Pondremos fotos, o sea, que antes o después de este preciso instante habrán salido fotos de tal, y yo tengo que decir que se parece mucho más a un hotel que a una vivienda. O sea, cuando lo describes lo único que no son habitaciones, sino que son apartamentos completos. Sí, pero todas esas zonas comunes que tú describes realmente son como los espacios de un gran hotel y los servicios de un hotel con un gran listado de servicios, pero los apartamentos como tal, en cuanto a acabados, decoración, interiorismo y demás, se parece más a lo que sería un acabado de hotel que un acabado de vivienda como tal. Bueno, una vivienda totalmente equipada, porque se da todo. Yo, si te sirve como testimonio, yo recuerdo aquí, ahora 3 o 4 meses, tuvimos aquí, cuando digo aquí, estamos rodando en las oficinas de Mar Real Estate en Madrid, que es principal patrocinador de Céntrico, y gracias al patrocinio de Mar podemos hacer contenido y divulgación y demás. Pues tuvimos una clienta aquí, ingeniera, que venía de Perú, contratada por Metro de Madrid, y de repente, claro, llegaba con su visado y con todo. Pero dice, bueno, es que yo de repente no voy a comprar, no voy a alquilar sin saber dónde y cómo. Entonces yo le dije, mire Vicasa, existe esto. Entonces esta señora no tenía ni idea y le dije, creo que puede ser un sitio muy bueno para que usted, según llega, un nivel adquisitivo muy majo, ingeniera, tal, o sea, fichadísima. Digo, vaya ahí, estés unos meses y cuando asiente ya podrá determinar. Y ahí tú no tienes que hacer un aval, una fianza, es todo mucho más ágil. Bueno, lo único es que tengas sitio, ¿no? Pero, y hay otras empresas, nosotros hicimos otro edificio para Avalon Properties, del Fondo Ares, estamos haciendo otros. Bueno, hay como muchos modelos. Lo que pasa es que Vicasa, por el volumen y por el impacto que ha tenido el mercado y por la compañía Greystar, que es absolutamente referente, ¿no? Bueno, pues creo que ha sido algo que lo ha puesto muy en el mapa. Sí.
muchísimo. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo en el sector lo conoce, está como referencia. Lo que tú dices no ha sido uno, sino que tenéis 3 ahora y seguís en ello, o sea, con lo cual está clara que la tendencia es esa, y los demás, no digo que vayan copiando a Greystar, no, tampoco se trata de eso, pero sí que es verdad que es un movimiento que ahora mismo no tiene fin. Tuvimos aquí también a Antonio Ñudi, que es uno de los fundadores de Cowork, para temas de Flex Living y demás, o sea que está claro que es un movimiento que ahora... Greystar es uno de los principales miembros de Cowork, lógicamente, sí. Con lo cual, cuéntanos eso, la diferencia, por ejemplo, del primero, ¿te acuerdas del primer hotel que hicisteis? Sí, por supuesto. La diferencia entre quiénes erais como estudio, cómo gestionasteis aquello, cómo era incluso el cliente, y no sé ahora cuántos hoteles estáis haciendo o cuál es el último que habéis inaugurado. O sea, ¿eres capaz de unirlos juntos y contarnos cómo, no te digo cómo ha cambiado Gema Alfaro, pero sí un poco cómo ha cambiado el estudio de arquitectura y la forma de... Mira, el primer hotel que hice antes de asociarme con Emily, yo comienzo a hacer hoteles porque ya empieza el tema de vivienda a bajar, que era lo que hacía antes en inicio, y como a mi ex socia y a mí nos interesaba mucho el mundo de diseño, hacíamos, aparte del tema de promoción residencial, hacíamos siempre diseño de eventos, que nos encantaba, ¿vale? Entonces conocíamos a una pequeña constructora que hacía el montaje de estos eventos, digamos que plasmaba en realidad lo que nosotras hacíamos. Empieza a caer mucho residencial, tal, y un día me dice, oye, mira, he empezado a trabajar para una central de compras hotelera y hay una comida con el director, ¿por qué no te vienes y que se conozcan? Porque yo creo que esta gente quieren cosas para hoteles y demás. Entonces yo siempre digo que yo empecé en el mundo hotelero desde las trincheras, pero de las trincheras muy trincheras, porque iba con esta central de compras hotelera que me llevaban a mí como diseñadora y era vete a veces a Málaga, a veces a Sevilla, a veces a Andorra, a convencer a la hotelera o el señor hotelero independiente de que cambiara las mesillas, las cortinas y poco más. Tú les dabas una dirección estética y tú llevas un porcentaje de lo que esta central de compras hotelera lograra cambiar, con lo cual imagínate. Y así, y bueno, pues hice una reforma del Hotel Nuevo Boston, que está en Madrid, frente al aeropuerto. Así fue de los primeros, el Galantus en Andorra, y luego ya hotel integral en el Montetriana en Sevilla. Y no tiene nada que ver, que estaba superditado a lo que la central de compras hoteleras quería vender. Un cliente muy limitado que no te buscaba a ti por tu diseño, te buscaba un precio con esa central de compras. Nada que ver a los hoteles que hacemos ahora, donde tenemos clientes bien buenas cadenas o bien cliente institucional, fondo, Socimi, hemos trabajado mucho con Atom, que es la Socimi de Bank Inter, por ejemplo, o sea, con Team Point, que es operador internacional alemán, que pertenece a CTI, o sea, con muchísimas, ¿no? O, como te comentaba, con la propia cadena Barceló, que es otro perfil que no tiene nada que ver. No, está claro. No. Yo mi enhorabuena y mi máxima admiración, Gema, eso por delante. O sea que creo que es un orgullo que compañeros de promoción lleguéis a donde habéis llegado con el tirón, llevándolo a la vez la parte empresarial y la parte de diseño, que muchas veces se nos cuenta eso de que son incompatibles. O sea, yo recuerdo en la escuela incluso se hablaba de la gestión o el project management que hablábamos ahora y la creatividad, y se discutía si una cosa mata a la otra. Y sin embargo, yo siempre he creído que los grandes estudios internacionales, al final tienen una parte de creatividad, pero metida dentro de toda una estructura productiva que les permite ser creativos en ese momento y a la vez gestionar el proyecto después. O sea que encantado. Te iba a preguntar, céntrico, decimos siempre optimismo inmobiliario. Algo que nos une a todos los que nos juntamos aquí a charlar es ese optimismo o ese trabajar porque las cosas sean mejor y por pensar que el futuro va a ser mejor.
Entonces, a mí me gustaría, tú que ahora estás en la punta de lanza de lo que se está haciendo, de lo más innovador en cuanto a diseño, en cuanto a tipología del IBI, de lo que hablamos, residencial no vivienda, ¿puedes ponerte, no sé, las gafas del futuro y decirnos hacia dónde vamos? O sea, ¿cómo vamos? Ya no cómo van a ser las viviendas del futuro, porque a lo mejor ni son viviendas, pero ¿cómo vamos a vivir en el futuro? ¿Qué estáis diseñando para el futuro? Yo lo que creo es que hay dos líneas, ¿no? Como te comentaba al principio, a mí yo soy una apasionada de todo los temas del bienestar, del yoga, y me parece que es algo en lo que se ha puesto mucho más el foco últimamente, y me parece que va a haber un viraje hacia eso y va a coger un gran peso y inevitablemente va a tener trascendencia en cómo se va a acabar plasmando la ciudad. Sabes que en los últimos tiempos, a raíz de la pandemia, se ha hablado tanto de la ciudad de los 15 minutos, una serie de corrientes que están ahí. Creo que la sociología, la psicología cada vez van a tener más, van a desdibujar límites con la arquitectura, con el urbanismo, con el diseño y por tanto con lo inmobiliario. Y por otro lado, el mundo cada vez es más líquido, la sociedad es bastante más efímera y creo que todos los proyectos que sean de producto alternativo, todos estos proyectos de flex, de living, es lo que llamamos siempre la hotelización de todos los activos. Yo hay ratos que es que puedo estar haciendo la compra en el dentista o haciendo una manicura y es que estoy con el iPad conectado con el móvil, sigo trabajando, viajo y sigo trabajando. Se han borrado los límites, se ha desdibujado todo. Las relaciones son diferentes, las estructuras de familia. En España hay más hogares con mascota que con niños. Todo eso lleva a otra formación del parque inmobiliario, ¿no? Y creo que se nota al final. Creo que el futuro es mucho más líquido, más híbrido, aunque en España seguimos dando gran importancia a la propiedad de la vivienda. Se va a tender quizás más por un punto del alquiler, pero siempre que sea profesionalizado. Tanto el gestor, que de eso tú sabes muchísimo, como a quien la alquila, si más es temporal, ¿no? Creo que este punto que había antes del todo vale es lo que tiende a desaparecer, a profesionalizarse. Y algo que sí que veo determinante en todos los proyectos, y retomo uno de los puntos que tú como apasionado del interiorismo desde siempre, es la gran importancia que desde la crisis empezó a tener el diseño, pero es que desde pandemia aún más, es el punto diferenciador de proyectos, absolutamente, y creo que lo va a ser aún más. El bienestar. No, y el diseño. El buen diseño. Yo no lo he mencionado, pero vamos, creo que queda claro ya que haces muchas cosas y eres apasionada de muchas cosas. Eres profesora en el programa ejecutivo Chief Happiness Officer, o sea, para la felicidad. El programa, ¿a quién va dirigido? ¿A alguien que sea el responsable de la felicidad de la empresa? Sí, normalmente son directores de recursos humanos. Hay distintos tipos de perfiles, pero son muchos. He tenido algún urbanista, pero muchos son directores de recursos, un director con un máster de la ETSAM, de nuestra escuela, estuvo haciéndolo el año pasado, por ejemplo, y bueno, lo dirige Andrés Pascual, que es una persona escritor, conferenciante y una persona muy relevante en esto, también he dado en el propio máster de dirección de recursos humanos. Obviamente mi parte va en lo que yo puedo aportar, ¿no? En lo que yo sé que es como el diseño de los espacios influye en el bienestar de las personas. Pasamos más del 85% de nuestro tiempo en espacios interiores, del tiempo de nuestra vida, suma el que pasas durmiendo y demás. Los espacios pueden influir, el cómo estén diseñados, pueden influir muchísimo en las personas. Hace mucho tiempo que hemos superado la pantalla de la eficiencia energética, después ha estado la sostenibilidad, pero claro, ahora el enfoque es mucho más el foco está puesto más en este well-being, ¿no? En cómo el diseño de los edificios puede afectar a la salud, al feeling, a cómo se relacionan, a la optimización del trabajo, al menor absentismo laboral, ¿no? Y en general a estar mejor. Y eso llevado a una oficina, pero te lo llevo a todos los espacios. Bueno, yo creo que
Por ahora vamos a terminar aquí. Yo creo que estas dos últimas preguntas resumen muy claramente lo que son las tendencias. Por un lado, la arquitectura o el tipo de espacios líquidos donde hacemos todo tipo de actividades y los espacios son flexibles. Y por otro lado, el bienestar de las personas y el cuidarlos. Gracias, Gemma. No, gracias Infinitas a ti. gracias. Yo lo he disfrutado, te aseguro que Vamos, lo he el tiempo ha disfrutado. volado. Sí, sí. Yo tenía más preguntas, pero procuro aquilatar el tiempo y las preguntas, pero es verdad que nos ha dado tiempo a hablar de muchas cosas. Te he preguntado muchas cosas y has respondido a muchas y muchas más, con lo cual, mil gracias, de verdad. No, a vosotros, de verdad. A los que nos escuchan hasta aquí, ahora lo que les aconsejamos es que vayan a vuestra página web, aunque hayamos metido algunas fotos, por lo cual algo de vuestro trabajo han ido viendo, pero la web es alfaro-mediomanrique.com. Lo tenéis muy ordenadito y muy claro y además con muchas fotos. También eso ha cambiado, las webs de arquitectos de hace 15 años. Bueno, y eso que nosotros tampoco somos un ejemplo de eso porque tenemos aún muchos proyectos que no hemos subido las fotos, que sabes que muchas veces nos pasa lo urgente por encima de lo importante, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, Sí, pero vuestra web es para el público o para el posible cliente. claro, por Las supuesto, webs, sí, pero las webs antes de los arquitectos eran para para arquitectos. eso es. Sí, sí, totalmente de Eso es. acuerdo. Las webs de arquitectos eran áridas. Eran Sí, para sí. ellos mismos. Había mucho plano y poca foto. En el vuestro hay mucha foto real, de espacios reales, muy Sí. agradables, con lo cual yo creo que lo van a disfrutar seguro. Damos las gracias a Más Real Estate, que los hemos mencionado antes, pero lo volvemos a mencionar. Gracias a ellos hacemos este contenido, si no sería complicado dedicar estos ratos y estos recursos a generar divulgación y aprendizaje y demás. Y, por supuesto, gracias a los que hasta ahora han visto el vídeo hasta aquí, nos han escuchado a nosotros dos. Lo que les digo siempre, si en el transcurso de la conversación habéis escuchado algo que os ha resonado o que os viene a la cabeza algún amigo, algún compañero que dice, ay, esto le va a interesar a fulano, pues coger el enlace, mandárselo por WhatsApp, que es la forma más fácil de compartir contenido. Por supuesto, darle al like, suscribiros al canal y seguirnos en redes sociales. Gracias a todos, gracias. Gemma. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Claudio. Gracias de verdad. Chao. Hasta luego.